aquel día, como si fuera hoy. No hay nada como ella, y siquiera me encontró. Recuerdo todavía la vez que la besé. Fue mi primer amor y ahora escribo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta canción de Sebastián Yatra, No hay nadie más. Así que vamos a comenzar con el video de este día. Bien, antes que nada, para tocar la canción vamos a utilizar afinación estándar. Además, la canción está en el tono de Fa sostenido mayor, ¿ok? Bien, voy a ir tocando por pedazos la canción. Primero voy a tocar el intro, después el verso y después el coro, ¿ok? Sí, la voy a tratar de tocar lento, ¿ok? Para que vayas viendo, aquí abajo te voy a dejar la tablatura y ya después la voy a tocar al ritmo normal, ¿ok? De la canción. Vamos a tocar primero el intro para que veas cómo sería de manera lenta. Checa. Ok, bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, prácticamente, amigos, este intro, ok, esto que acabo de tocar va a ser la base de toda la canción. Con que te aprendas este intro vas a poder tocar toda la canción, ¿sí? Estamos haciendo primeramente el acorde de Fa sostenido mayor, solo que lo estamos haciendo, ok, no completo los acordes, ¿sí? El Fa lo vamos a hacer aquí de esta manera. ¿Ok? Y obviamente como lo estamos tocando en punteo, pues nada más vamos a ir tocando las cuerdas, ¿ok? Que estamos pisando. El ritmo de la canción es muy importante. Vamos a tocar una vez, apagamos. Tocamos otra vez, apagamos. Ese va a ser el ritmo para toda la canción. ¿Ok? Con esto vas a tener prácticamente la canción, ¿ok? Si sigues la tablatura que está aquí abajo. ¿Sí? Voy a tratar de tocar lento otra vez esta parte y ya después me voy a pasar con la parte del verso porque toda la canción va a ser así, ¿ok? Ponte muy atento aquí abajo en la tablatura para que veas dónde va cada dedo, ¿ok? Checa, lento. ¿Ok? Y después empezaríamos con la parte del verso. Como te decía hace ratito, podemos decir que el Fa lo vamos a hacer aquí. El siguiente acorde que estamos tocando es un Re menor séptima, pero nada más estamos utilizando dos dedos, checa. Casi siempre va a ser la quinta y la segunda cuerda. Después nos vamos al acorde de Si, un Si mayor, igual solo dos cuerdas, checa, quinta y segunda. Después nos vamos a ir al acorde de Sol, no, perdón, al acorde de Do sostenido mayor, aquí de esta manera, igual lo vamos a tocar aquí, pero para el intro es así. Y por último, un Fa sostenido mayor, pero para que nos suene grave lo vamos a hacer aquí, ¿ok? Porque igual lo hicimos aquí. Voy a ir tocando la parte del verso ahora, checa lento. Okay. Al final hicimos esta pequeña figura siempre en Fa sostenido mayor. Es un hammer-on el que estamos utilizando, ¿ok? Para las diferentes partes. Tocamos aquí y agregamos rápido el dedo 3. Cambiamos aquí, agregamos nuevamente rápido el dedo 3 y tocamos aquí y agregamos nuevamente rápido el dedo 3. Checa. Y arriba, ¿ok? Y volveríamos a repetir nuevamente el verso, ¿ok? Y de esa manera ya tendríamos los versos. Bien, después pasaríamos a la parte del precoro, tocaríamos Re menor séptima. Otra vez. Ok,
Ok, como te puedes dar cuenta, aquí estamos haciendo ya los acordes completos, aunque igual puedes utilizar la técnica que te mostré al principio, ok, no hacerlos completos. Eso es ya dependiendo cómo te acomodes, incluso igual si te cansas demasiado los dedos, pues puedes hacerlo como te los mostré al principio. Ok, aquí que hicimos, otra vez, regresamos a Fa, y Do, y nuestro dedo chiquito lo corremos un traste, repetimos, ¿sí? Fa sostenido mayor y Do. Ok, y después pasaríamos a la parte del coro, que es Fa, Do, Re y Si. Otra vez. Ok, y prácticamente, amigos, estaríamos teniendo lista la canción porque nada más iríamos repitiendo este círculo. Ok, incluso en el siguiente verso vamos a volver a repetir este círculo: Fa, Do, Re menor séptima sostenido. Ok, y Si. Okay. Y prácticamente tendríamos lista la canción, ¿sí? Aquí en esta parte pues es hacer los acordes completos para que vayas igual practicando, te vayas acostumbrando. Bien, vamos a tocar juntos la canción para que veas cómo sonaría. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. No hay nada como ella y siquiera me encontró. Recuerdo todavía la vez que la besé. Fue mi primer amor y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más. Bien, amigos, espero que les haya gustado mucho este video tutorial. No olviden compartirlo, comentarlo, darle me gusta y por supuesto suscribirte a mi canal para más videos. Nos estamos viendo muy pronto, cuídense.